El Señor los bendiga, mis amados hermanos, en los diferentes lugares del mundo donde se encuentran en este momento. Mis amados, quiero leer una palabra en esta hora para todos ustedes, en la autoridad del Padre, del Hijo y en comunión de su Santo Espíritu. Gloria al nombre de Cristo. Quiero invitarlos para que me acompañen en los Salmos 85, Salmo 85, el versículo 8 y el versículo 9. Vamos a leer un par de salmos para que sea nuestra base en la predicación de la palabra hoy. Dice la palabra del Señor, y la leo en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escucharé lo que hablara Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, pues para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está la salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Gloria al nombre del Señor. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que hemos leído, Señor. Y en tu misericordia, Señor, quiero que me ayudes, Señor, para que este tema hoy nos direccione sobre lo que tú quieres decirnos, Señor, porque no es lo que el hombre quiere escuchar, sino lo que tú necesitas decirnos como iglesia, como pueblo, Señor, como redimidos con tu sangre preciosa, Señor. Así que el tema para hoy, amados, en este día es un mundo roto por el pecado. Vamos a predicar bajo el tema un mundo roto por el pecado. Por eso hemos leído Salmos 85, 2 versículos, en el cual el Señor nos pide que escuchemos lo que Él habla. Dice, escucharé lo que hablara Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Gloria al nombre del Señor. Bendito el nombre de Cristo. Amados, los sentidos de las personas han sido mitigados por este mundo roto. Hemos sido mitigados generación tras generación en esta tierra y en esta lozana tierra del Señor. Pero el enemigo ha hecho su trabajo y está haciendo su trabajo y seguirá haciendo su trabajo, porque eso es lo que está escrito. Los sentidos de las personas han sido mitigadas. Tan mitigadas están por este mundo roto que les es casi imposible ver y hacer una lectura clara de los acontecimientos para que sus vidas sean claras y sean salvadas. Es casi imposible que las personas tengan una lectura clara de los acontecimientos que pasan en sus vidas, en las vidas de sus hijos, en las vidas de la comunidad o la sociedad en que viven. Pareciera que estuviésemos condenados a tener que vivir escuchando todo el tiempo de los diferentes lados, en los diferentes puntos cardinales de esta tierra, mentiras de un lado y del otro, que solamente mitigan los sentidos de las personas. Por ejemplo, ya no se piensa con criterio, o ya no se puede pensar con criterio, ya no se reflexiona, ya no se tiene la autoridad y la autodeterminación como seres creados. Ya no elegimos nada por nosotros mismos. Se ha roto la relación con el Creador. Uno ve todos los días locuras que se queda impresionado de ver cómo se puede vivir en un mundo tan roto, tan mitigado por el pecado. La causa, el pecado, la soberbia, la arrogancia, la prepotencia, la codicia, la avaricia, que es idolatría, lujuria, pasiones desordenadas, cosas por las cuales
La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, como nos dice Colosenses 3:6. Viene la ira de Dios por la desobediencia del hombre. Hoy en el mundo, o mejor, hoy el mundo está por el pecado sometido a un espíritu de estupor, como en la antigüedad. Ojos que no ven y oídos que no oyen, como nos dice la palabra en Romanos 11:8. Ojos que no ven y oídos que no oyen. La pregunta es, amados míos, ¿quiere acaso Dios que el hombre viva controlado por un espíritu de estupor? No, no. Esa no es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios en lo absoluto. La voluntad de Dios es que todo hombre proceda a la salvación y a la vida eterna. Él nos creó y nos hizo ser eternamente y para siempre. Y puso ley que no será quebrantada. ¿Cuál es la ley que el Señor ha puesto? La ley es la palabra de Dios. Eso lo encontramos en Salmos 148:6. Nos creó y nos hizo eternamente y para siempre, y puso ley que no será quebrantada. ¿Cuál es la ley? La palabra. ¿Cuál es la justicia? La palabra. ¿A quién hizo Dios justicia? Al hombre. A Dios hizo justicia al hombre. Lo hizo justicia. Segunda carta a los Corintios 5:21. Quiero leer el versículo 21 de la segunda carta a los Corintios. El que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gloria al nombre de Cristo. Bendito y alabado el nombre del Señor. ¿A quién hizo pecado por nosotros? A Cristo, ¿verdad? Por eso el Señor nos está diciendo en su palabra, en el Salmo 148, que Él nos creó y nos hizo ser eternamente y para siempre. Gloria al nombre del Señor. Quizá esta palabra en segunda carta le recuerde un hermoso pasaje que está en el Evangelio de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A quién hizo pecado Dios por nosotros? A Cristo Jesús, para que nosotros pudiésemos tener vida eterna, para que nosotros pudiésemos tener la libertad. Como dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, para tener la libertad, no para vivir mitigados, no para vivir con un espíritu de estupor, con ojos que no ven y oídos que no oyen. El Señor nos hizo libres, libres en su palabra. Por eso hizo a su Hijo pecado, para que nosotros nos volviéramos a hacer justicia en Él, porque estábamos destituidos de la presencia, de la gracia de Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados. Gloria al nombre del Señor. Entonces, una mente mitigada y rota por los efectos del pecado, de arrogancia, prepotencia, soberbia, orgullo, vanidad y la estupidez, como estábamos antes de llegar a Cristo, porque todos estábamos antes de llegar a Cristo vueltos una mofa humana, una llaga podrida, no valíamos absolutamente nada. Pero Cristo en su amor, Dios en su amor infinito por el hombre, por su creación, hizo a su Hijo unigénito pecado, para que nosotros pudiésemos ser justicia en Él y pudiésemos tener la oportunidad de volver a Él, de volver a tener
la presencia de Dios en nosotros. Gloria al nombre de Cristo. Por eso es que es tan importante que nosotros, después de recibir a Cristo, cortemos toda relación que hayamos tenido con ese viejo hombre, para que no nos afecte la relación directa con el Señor, para que no nos afecte el entender el trabajo que hizo Dios en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Esto no es fantasía, ni son fábulas, es la palabra del Señor. Está hecho, está probado, está claro, está cumplido. Porque la palabra es la profecía más segura. En ella está todo lo que el hombre necesita para salvación y vida eterna, para tener libertad. La gente anda buscando libertad. Usted ve los países en guerra, con una falsa bandera pidiendo, buscando, dicen libertad. Ve a los políticos peleándose entre un color y otro, es que tratando de buscar a encontrar libertad. ¿Libertad de qué? Mientras el hombre esté mitigado por el pecado, seguirá esclavo, esclavo del pecado. Necesitamos entender que el Señor nos sacó de ese mundo de pecado. Nos resucitó de la muerte viviente y nos puso en lugares especiales con Cristo Jesús. Por eso hizo a su Hijo pecado, para que nosotros pudiésemos tener la libertad y la vida eterna. Por eso es importante que nosotros entendamos que no podemos seguir en un mundo de estupidez como estábamos antes. Ya pasó eso. El Señor nos libertó de esa condición. ¿Por qué tenemos que volver allí? ¿Por qué tenemos que seguir siguiéndole el cuento al enemigo de nuestras almas? Porque por eso nos libertó el Señor, nos sacó. Al mundo le es muy difícil, al hombre común al hombre natural le es muy difícil que asimile de forma espontánea, sin la ayuda del Salvador, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para recuperar nuestra dignidad y el derecho a volver a ser hijos de Dios. Porque recuerde que estábamos destituidos de la gracia. Estábamos destituidos de la presencia de Dios. Gloria al nombre de Cristo. Una mente mitigada y saturada por la basura del mundo le cuesta un montón. Como dicen en el argot popular, le cuesta mucho, un montón, asimilar la cruda verdad de lo que Dios hizo en la cruz, haciéndose pecado en la persona de Jesucristo para que nosotros fuéramos justicia de Dios en él. Eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. Volvernos a devolvernos la libertad, la dignidad, el derecho. Cogió todo nuestro pecado, nuestra inmundicia, y la lavó con su sangre. Dio su vida, la puso por nosotros y volvió a tomarla para darnos la libertad que necesitamos tanto hoy en el mundo entero para que salgamos de esta mitigación en que está sometido el hombre por el pecado. Gloria al nombre de Cristo. Usted, amado mío y amada que me escucha en el mundo, no está esperando la vida eterna. Usted tiene la vida eterna en Cristo. Usted y yo, en lo espiritual, ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Nosotros no estamos esperando vida eterna, tenemos la vida eterna. Así que es importante que vayamos entendiendo punto por punto lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y por qué nosotros
estamos predicando esta palabra para usted hoy. Porque es necesario que usted entienda lo que tiene y no lo pierda de vista. Porque el mundo y el pecado está en una ceguera espiritual total. Está mitigado por el pecado, sus sentidos están mitigados. Gloria al nombre de Cristo. Aquí es donde están atorados. Aquí es donde están atorados. Los escépticos, los intelectuales y todos los pseudosabios, en su arrogancia y soberbia, tratan de reinventar la rueda o en su efecto hacernos creer que ellos descubrieron el agua tibia. No. Dios, en su infinita sabiduría, creó el hombre y le dio sabiduría. Es más, nos recuerda que si somos faltos de sabiduría, la pidamos a Él en su palabra. Le digamos, Señor, denos la sabiduría que se necesita. Porque un hombre con sabiduría de Dios puede hacer muchas cosas, pero con la sabiduría del mundo es un animal de tiempo completo. Porque vemos el mundo como está. Gloria al nombre del Señor. Y si la sabiduría humana fuera real, entonces el mundo no estaría tan atravesado, tan difícil y tan complicado como está hoy. Porque se necesita la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios. Gloria al nombre del Señor. Jesucristo en el Evangelio de Mateo 18:3 nos dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Aleluya. Gloria, ¿verdad? Nos lanza un desafío y nos reta que nosotros entendamos que es importante volver a tener la mentalidad, la mente de un niño que no está contaminada para poder entender lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros y no perder del punto de vista la salvación. Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo es un niño? Porque recuerde que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, el Señor tuvo una visita de un hombre muy importante de la sinagoga en su momento y le hizo una pregunta, le dijo que cómo haría para ser salvo y todas estas cosas. El hombre incluso vino de noche al Señor porque temía que sus compañeros de ministerio le impidieran o lo consideraran un extraviado o un descarriado porque iba a consultarle al Señor algo sobre la salvación. Y el Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Y Él le hizo unas preguntas. Puede leer todo eso en casa, en su momento, porque es importante para entender lo que el Señor nos está hablando hoy. Él dice, y el Señor nos dice en su evangelio que debíamos de ser como niños, se lo dijo a los apóstoles. De cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo es un niño? Un niño no tiene malicia preconcebida, ¿verdad? Usted es padre, es madre, todos los que hemos tenido el privilegio de ser padres, sabemos que los niños no tienen malicia preconcebida, no son hipócritas, un niño no hace asesión de personas, no juzga, no hace juicios a priori, no odia, no siente ira, codicia, avaricia, envidia, no miente con segunda intención, porque hay que tener en cuenta eso. Pueda que un niño no le diga una mentira en un momento dado, pero no lo hace con segunda intención. No miente con segunda intención. Su mente y su corazón están sanos de homicidios, lujuria, fornicación, adulterio y robo. Está sano. El niño está sano. Por eso el Señor nos habla en su palabra de que es importante
que volvamos a ser niños para poder alcanzar el cielo, la vida eterna. Gloria al nombre del Señor. El apóstol Pablo en carta a los Efesios 4, 23 y 24 nos exhorta a renovarnos en el espíritu de la mente, renovados en el espíritu de la mente. Y en el versículo 24 nos dice, nos insta también a vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, la santidad de la verdad. Aleluya, amén. Gloria al nombre de Cristo. Mire lo que nos está hablando el apóstol Pablo. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Está corroborando la palabra, está testificando sobre la misma palabra que Jesús le dio a los apóstoles que era necesario volver a ser niños. Cuando el Señor nos habla a nosotros de renovarnos en el espíritu y la mente, quiere decir que tenemos que sacar todo ese mal, esos vicios, ese pecado que hay en nuestra mente, en el espíritu de la mente. Tenemos que echarlo fuera, tenemos que sacarlo, tenemos que limpiarnos absolutamente de todo ello. La mente del hombre, ¿por qué el Señor nos hace estas advertencias en su palabra? Porque la mente es el componente más relevante del hombre emocional. Ella es receptora de toda la información que recibimos, correcta o incorrecta. En la mente es donde llegan todo, ahí se forman los pensamientos. La mente es el laboratorio de los pensamientos. La mente es como el RAM del computador. Le permite almacenar y luego acceder a esa información o memoria. Eso es exactamente la mente. ¿O me va a decir usted que no tiene recuerdos de cuando era un niño? Claro que sí. Yo recuerdo cuando era desde muy pequeño. Todos tenemos recuerdos desde que éramos muy pequeños. O sea, la mente tiene esa memoria y podemos acudir a ella y en lo natural ella viene. Hay momentos en que estamos haciendo algo que nos pone como en contacto con la vivencia que tuvimos hace 20, 30, 50, 60 o 70 años cuando empezábamos a vivir. Y nos trae los recuerdos de nuestra infancia, nos trae los recuerdos de niños, así que la memoria está allí. El hombre que mejor ha podido definir la mente humana ha sido James Allen. Yo he hablado varias veces de este hombre porque él escribió que la mente humana es hecho o deshecho en la armería de sus pensamientos. O sea, con los pensamientos, con los pensamientos el hombre puede construir las armas con que se destruye o puede construir mansiones celestiales de paz, amor y felicidad. ¿Y qué estamos viendo en el mundo? El hombre en su sabiduría humana, ¿qué es lo que ha construido? Armas para destruirse. Nunca habíamos estado tan cerca a una hecatombe nuclear como ahora. Un poco de locos, de psicópatas con armas nucleares en las manos, un poco de gente perversa que está a punto de acabar de apretar un botón para acabar con la vida de toda la humanidad. ¿Ustedes creen que es un jueguito todo lo que está pasando y que cuando se habla de un arma nuclear es cualquier cosa? No, eso son palabras mayores. A nosotros nos tienen idiotados y mitigados a través de las mentiras en los medios de comunicación. En las pantallas nos dicen y vemos la guerra y vemos la violencia y como la vemos ahí en la pantalla y la podemos apagar, no ha pasado nada, pero esperen un poquito que les llegue a su casa y verá lo duro que es la violencia. Que Dios nos guarde por todo esto. Los que hemos sufrido violencia en nuestra propia casa, sabemos lo que es la violencia.
lo que significa la violencia y lo que significa la guerra, lo que significan todas estas cosas, así que es bueno que tengamos en cuenta esto. Este hombre definió claramente que el hombre o construye las armas con que se destruye o construye fortalezas, mansiones de paz, amor y felicidad. Quiere decir que un hombre puede ser genio con sus pensamientos del bien o genio del mal. Y lo estamos viendo todos los días, genios del mal en todos lados. Gloria al nombre de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Por ello el apóstol Pablo en esa preciosa carta a los Efesios, en el capítulo 2, nos insta a renovarnos en el espíritu de la mente, completamente para que el enemigo no tenga nada que reclamarnos, que reclamar de nosotros, porque cuando guardamos cosas del viejo hombre y estamos hablando de renovar el espíritu de la mente para que no haya nada de lo antiguo, de la vieja vida, para que el enemigo no tenga opción, no tenga autoridad de reclamar absolutamente nada. En segunda carta a los Corintios 5:17 nos recuerda de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todo es todo en Dios, todo es sí, amén o no, amén. Amén, gloria al nombre del Señor. Cuando el Señor nos habla de perdón, es perdón, amén. En Dios no hay sombra de variación, en Él es sí, amén o no, amén. Para que no conservemos relación con el viejo hombre. Esto es importante en tenerlo en cuenta. Si eres una nueva criatura, evita tener esa relación con el viejo hombre. Les enfatizo esto porque conozco muchos creyentes que han conocido al Salvador. Amén. Que han sido lavados con la sangre de Cristo. Amén. Les han sido perdonados sus pecados. Amén. Pero ellos no se han perdonado a sí mismos. Tienen problemas para aceptarse a sí mismos y sentir el perdón que se les ha otorgado desde la cruz del Calvario. Recuerden que hemos dicho que Dios se hizo pecado por nosotros para que nosotros volviéramos a hacer justicia en Él. Gloria al nombre de Cristo, bendito y alabado. Estos creyentes siguen aferrados a sus viejos hábitos, a sus viejas vidas, siguen manejando cargas emocionales tóxicas en sus antiguas vidas, tienen guardados en su corazón las plumas y la paruma del viejo indio, del viejo hombre, todavía. Guardan cosas ahí, guardan en la casa. Cada vez que hay un altibajo espiritual o pasa algo, se descontrolan un poco, su vida corre, el viejo hombre corre y abre su caja de Pandoras que tienen guardado ahí en el corazón, todo eso que no han entregado, esas cargas que no han entregado, toda esa ansiedad que no han entregado, porque se han quedado vendieron la casa y se quedaron con el recuerdo. Limpiaron su casa y se quedaron con el recuerdo. Y todo eso va a afectar sus vidas a futuro. Por eso el Señor tiene ordenanza para ese tipo de cosas. Porque el viejo indio viene y esculca por todos lados y vuelve y hace sentir como si no hubiese nacido de nuevo. Te revuelca las cosas que estaban ahí porque le has guardado, le has permitido guardar recuerdos, reminiscencias en tu corazón. Por eso el apóstol nos habla de renovar el espíritu de nuestra mente. Gloria al nombre de Cristo. Se abre la caja de Pandoras del creyente y salen todas las cosas que están ahí guardadas, porque tiene relación con el viejo hombre. Aparece ira, temor, odio, falta de perdón, vanidad, orgullo, codicia, celos, simplemente culpa, que es falta de fe, y esto no agrada a Dios, porque se supone que nosotros
hemos sido salvos por gracia, por el amor de Dios, por lo que hizo en la cruz del Calvario, por haberse hecho pecado por nosotros para que nosotros pudiésemos ser justicia, ser nuevas criaturas. Y ese sacrificio, su esencia fue la fe. Por eso somos salvos por fe, no por obras. Y el Señor quiere esos hombres que están lavados con su sangre y no quiere que tengan ninguna relación con el viejo hombre para que no sufran, para que no tengan, no sigan mitigados en su mente, porque eso es el problema grave que hay en muchas personas, en muchos creyentes, que habiendo sido perdonados, habiendo sido lavados con la sangre de Cristo, siguen todavía pensando en el viejo hombre, pensando ese viejo hombre ya no debe estar en la vida de un cristiano. Tiene que sacarlo, tiene que dejarlo ir, échelo del todo para que no le estorbe. Así el cristiano ya no practique ningún pecado o hábito de su antigua vida. Si los tiene guardados como reminiscencias en el corazón, le está dando autoridad legal al enemigo para que le sobe la vida y le robe la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la paz de Dios que sobrepasa. Con ese detalle el enemigo le roba esa paz al cristiano. Por eso no debemos de tener ninguna relación con el viejo indio, con el viejo hombre, absolutamente nada. Por eso el Señor nos dice en Filipenses 4:7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, tome nuestros pensamientos, cubra nuestros pensamientos, nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús, porque Él sabe a qué nos podemos nosotros enfrentar más adelante. El enemigo conoce cuando un creyente en Cristo conserva relación con el viejo hombre. ¿Alguien quiere decir amén? Lo puede hacer porque así es. Ese creyente ha dejado una puerta abierta. Cuando tenemos relación con el viejo hombre, seguimos haciendo cositas que hacíamos antiguamente, así sean insignificantes, hábitos de vida, cualquier cosa que estaba en la antigua vida, eso nos mantiene en relación con el viejo hombre y el enemigo conoce, el enemigo, el diablo, que Satanás, que el Señor lo reprenda, reclama lo que es de él con permiso o sin permiso, hermano. Es necesario echar todo eso afuera. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, dejó en la palabra 2 versículos claves y quiero que los tenga muy en cuenta para que sus redimidos conservemos nuestra identidad como hombres nacidos de nuevo y libres. Aleluya, libres. Porque él sabía que en algún momento podíamos volver nosotros a tener relación con el viejo hombre. Por eso habla del perro al vómito, que vuelve al vómito, y de la puerca que vuelve al seno, o sea, vuelve a revolcarse en el lodo. Mucho cuidado con eso. No se necesita, porque les voy a decir esto con la autoridad que me permite en este ministerio la palabra del Señor. No se necesita, y ningún cristiano, un hombre, un creyente, ya no hace esos pecados grandes, ¿no? Pero se deja enredar de las zorras pequeñas, que son las que dañan la viña, las que dañan la vid. Zorritas pequeñas, le hacen carreras al diablo, se vuelven taxistas del diablo haciendo carreritas al mundo. Y ahí es donde pierden el trabajo que el Señor ha hecho en sus vidas. Gloria al nombre del Señor, el Espíritu Santo, que es el que nos hace la obra en nosotros. Gloria al nombre del Señor.
Entonces tenemos dos versículos claves que el Señor nos ha dejado para que conservemos nuestra identidad como hombres nacidos de nuevo y libres, y el enemigo no tenga oportunidad de erosionar nuestra fe ni nuestra convicción. El primero está en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Oíme bien esto. O venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿A quién? ¿Al pastor? No, a Cristo. Él es el que hace la invitación, el Salvador, el Señor nuestro. Él es el que hace la invitación. Gloria al nombre del Señor. El segundo versículo está en primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Quién más que el apóstol Pedro, que vivió una experiencia amarga el día que apresaron a nuestro Señor Jesucristo? Él tiene toda la autoridad para enseñarnos este versículo. Porque el Señor no nos pide, ¿por qué el Señor nos pide las cargas? Esa es otra pregunta. Porque Él sabe que ellas generan culpa, temor, falta de perdón, venganza, dolor emocional, frustración, desconfianza, impotencia en el hombre emocional. Las cargas, los viejos hábitos, si los volvemos a reencauchar en nuestras vidas, generan eso, generan culpa y hacen daño en el desarrollo de la vida espiritual de ese cristiano, de ese hombre que se sobreentiende debe estar nuevecito, porque en Cristo somos nuevas criaturas. Gloria al nombre del Señor. Este hombre, estamos hablando de este hombre emocional al que el Señor le pide que traiga todas sus cargas, que las deposite en Él para poderlo ayudar. No está creado para vivir en un estado depresivo por las emociones tóxicas. Está creado según Dios, no según el mundo. Necesita estar libre, necesita tener la libertad. Por eso Él dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, echando toda vuestra ansiedad sobre mí. ¿Sobre quién? Sobre Cristo, no en el hombre. Porque el Señor sabe de qué necesidad tenemos. Él sabe por dónde el enemigo nos puede atacar. El enemigo es sutil. El enemigo se disfraza como ángel de luz y puede hacer mucho daño. Si nosotros le abrimos una puerta, él se filtra, él es una serpiente, se filtra por cualquier lado, por cualquier huequito que abramos. Y cuando usted maneja recuerdos y cosas de su vida antigua, así no practique ninguna de esas cosas, pero si por ahí las tiene guardaditas en la caja de Pandora, por ahí en algún rinconcito del corazón, el enemigo esculca, porque él va siempre a reclamar lo que le pertenece, como les dije, con permiso o sin permiso. Gloria al nombre del Señor. Por ello el Señor nos advierte en su palabra en Santiago 4:4. Santiago 4:4. Oigan bien, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Qué hace un cristiano haciendo carreritas al mundo, al diablo? ¿Qué hace un cristiano de taxista del diablo? Unas veces en la iglesia, otras veces en el mundo, o tomando, o voy de carrerita ahí al mundo porque necesito hacer esto antes de esto. Ojo con esto. Esto significa que hay problemas del nuevo nacimiento. Hay problemitas del nuevo nacimiento. Gloria al nombre del Señor. Ojo con esto. Deje ya como creyente de estar de taxista del diablo, haciendo carreritas al mundo, o no entiende como hombre salvo que usted vive en lo espiritual. Pregúntese esto. Usted ya vive en el mundo espiritual. Usted no es un proyecto.
Usted es una realidad espiritual delante de Dios. Nosotros ya fuimos salvos. Ya tenemos la vida eterna. Nosotros no andamos buscando la vida, ya la tenemos. Y tenemos un lugar especial en lo espiritual con Jesucristo. En los lugares celestiales con Él tenemos un asiento con Él. Amén. Por eso nos advierte que separados de Él nada podemos hacer. Nada es nada. Nosotros, como hijos de Dios, necesitamos fortalecer esa relación con el Señor. No podemos estar dejándonos arrastrar a cosas vanas, a cosas del mundo, que es que por aquí a tradiciones del mundo, nada de absolutamente de eso. Que los haga el mundo, que el mundo queme la pólvora, que el mundo haga lo que quiera, que el mundo eche los tiros, que haga la fiesta de no sé qué. Pero nosotros como hijos de Dios debemos entender que nuestro lugar es celestial. Estamos sentados con Cristo Jesús en lugares celestiales. Efesios 2:6. Quiero leerlos para ustedes porque es la palabra la que nos ubica, hermanos míos. La palabra. Gloria al nombre del Señor. Efesios 2:6. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos en lugares celestiales. Estamos con vida eterna. No estamos esperando la vida eterna, tenemos la vida eterna. Lo que tenemos que saber es a dónde vamos a ubicar nuestra alma el día que partamos de esta tierra. Aquí es simplemente como cuando usted llega a un aeropuerto y está en tránsito, mi hermano, que tiene que bajarse de un avión y estar allí y esperar hasta que lo llamen al nuevo vuelo para ir al lugar donde usted necesita llegar. Estamos en tránsito, en esta tierra no hay nada para nosotros. Nada, absolutamente nada. Lo único que tenemos aquí es que entender que Dios tiene un plan, un propósito para volvernos a Él. Y de hecho Él ya hizo la parte que le correspondía. Ahora nos toca a nosotros aprender a entender lo que el Señor nos está hablando. Por eso la palabra que leímos para este tema en el versículo 8 dice: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque Él hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no vuelvan a la locura. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Santo el nombre del Señor. Por eso Él nos advierte, vuelvo y le repito, y con esto terminamos, y separados de Él, nada podemos hacer. A Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Dios Todopoderoso y Eterno. Gloria al nombre del Señor. Gracias le damos al Señor en esta hora por habernos permitido su palabra, por habernos permitido predicar esta palabra para sus hijos y que esta palabra haya corrido como ríos de agua viva a través de todos los corazones, para que haga su efecto, se rompan las cadenas, se pudran los yugos y podamos todos ser libres, porque eso es lo que el Señor ha ordenado en su palabra. Por eso nos hizo justicia en Él. Por eso hizo a su Hijo pecado, para que nosotros pudiésemos volver a Él en justicia.
Gracias te damos, Señor, por ese privilegio tan grande, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a entender todo aquello, todo ese propósito que tú has planificado para nuestra vida, para poder estar cerca de ti. Gracias, Señor, te doy por cada persona, por cada hombre, por cada mujer, por cada niño, por cada anciano que ha escuchado esta palabra, y los invito para que hagan una oración de fe que te acercará al Señor y te llevará a la vida eterna. Te llevará a lugares celestiales con Cristo Jesús, porque lo de Dios no es complicado. Solamente hay que salirnos del formato que el enemigo ha puesto en nuestras vidas, que el mundo ha querido establecer a través del mismo hombre que está saturado de pecado, para que nosotros no entendamos lo que Dios quiere hablarnos. Por eso Él nos dejó una oración sencilla para que puedas tener conexión nuevamente con el Salvador. Y yo te invito para que la repitas en voz alta conmigo. Y dice: Señor, te doy gracias por esta oportunidad de acercarme a ti y venir ante tu presencia, reconociendo que te necesito en mi vida. Perdona mis pecados y límpiame de mi maldad con tu sangre preciosa. Te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador de mi alma, para que hoy mi nombre quede inscrito en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque hoy soy salvo. Sálvame. 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 Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor los continúe bendiciendo, mis amados.